En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando domingo primero después de Pascua, domingo en la octava de Pascua, que tiene en los misales un nombre especial, Dominica in Albis, así como el sábado también era el sábado in Albis. Y como es costumbre, otro nombre que también se le suele dar la Iglesia, nombre litúrgico, con las palabras del introito, Quasimodo, domingo de Quasimodo, son las palabras de San Pablo, Quasimodo geniti infantes, como a modo de niños recién nacidos. ¿Qué significan estos títulos de este domingo? Es hermoso de recordarlo, tenerlo en cuenta, porque era todo el sentido de estas fiestas pascuales, los misterios pascuales que terminaban. Niños recién nacidos son en especial, somos todos, pero en especial eran aquellos que habían sido bautizados en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, allí en San Juan de Letrán, la archibasílica de San Salvador, la catedral de Roma, donde está el bautisterio de San Juan Bautista, donde cerca del lugar donde se bautizó Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano, emperador romano, que significa todo ese triunfo de la Iglesia sobre el mundo, el triunfo de la fe, que es ese justamente como el tema principal que hoy nos pone delante la Iglesia. Esos que habían sido bautizados, que eran como niños en el orden espiritual de ellos, habla San Pedro, pues toda la semana de Pascua, durante todos los días de la octava, iban siguiendo al Papa en las misas que se celebraban en las diferentes estaciones. Son en los misales, son las basílicas, las iglesias donde el Papa en ese día celebraba la misa, que tiene mucho que ver con todas las lecturas, las oraciones, los cantos de la misa. El día lunes, por ejemplo, se reunían todos, iban los recién bautizados, como pasa todavía se hace con los niños en el bautismo, con los adultos, con sus vestiduras blancas que habían recibido en el bautismo, albas, de ahí viene el nombre, ya lo digo, lo explico, de este sábado y domingo, dominico in albis. Se refiere justamente a las albas, vestiduras blancas, eso significa albus, con que se vestían los recién bautizados. Y también iban con especie de sudarios, eran como unos paños a modos de vinchas que rodeaban la frente para sujetar el óleo de los catecúmenos con que habían sido ungidos después del bautismo. También frecuentemente recibían la confirmación, recibían el santo crisma, parecido a lo que todavía se hace en la consagración de obispos, pues se hace una pequeña unción. Antiguamente se ungía toda la cabeza y ese como sudario, como cinta, sujetaba, retenía el óleo consagrado para que no se derramara. Pues los bautizados asistían todas las semanas a las ceremonias, a las fiestas pascuales, las misas que celebraba el Papa en las diferentes basílicas. El lunes les decía, dice la estación en San Pedro, la basílica ahí del Vaticano, y justamente la epístola, por ejemplo, es un sermón de San Pedro, realmente predicando la resurrección. En el Evangelio, aunque salen los discípulos de Maús, sobre todo, como recuerda la antífona de la comunión, al final del Evangelio se refiere a la resurrección, a la aparición personal que nuestro Señor le hace a San Pedro. Le apareció a Simón.
es al primero que se le aparece para consolarlo después de su negación, de su triple negación. El martes iban todos a la Basílica de San Pablo, extramuros. Esas son esas basílicas semejantes a las almas de San Pedro y San Pablo, tan grandes, tan amplias, que recogen a toda la iglesia de Roma. También allí en la misa, como se puede ver en los misales, en el martes de Pascua en San Pablo, es un sermón, la epístola es un sermón de San Pablo sobre la resurrección de Cristo. El miércoles San Lorenzo, extramuros, son las grandes basílicas, las así mayores, más sagradas de la cristiandad. En el Evangelio del miércoles es esa pesca milagrosa, el que cuenta San Juan, el pececito que está ahí en la orilla, asado a la parrilla, es una figura de San Lorenzo, que pues así fue martirizado. El jueves, estación de los 12 apóstoles, son todas las basílicas. El viernes, Santa María de los mártires. Y el sábado volvían a la basílica, archibasílica de San Salvador, San Juan de Letrán, después de haber recorrido así las basílicas de Roma. Y allí justamente donde estaba la fuente bautismal, donde habían sido bautizados todos los bautizados, iban a dejar sus vestiduras blancas al costado de la fuente bautismal. El título completo de esos sábado y domingo es In albis deponentes, o sea, el día de la deposición de las vestiduras. De la misma manera como nuestro Señor al resucitar deja la santa sábana que lo envolvía y el sudario que envolvía la cabeza, como quedan ahí, y Él resucita, se levanta. Pues todos los bautizados van a dejar así junto a la orilla allí de la fuente sus vestiduras blancas y los sudarios que envolvían las cabezas. Justamente el Evangelio del sábado se refiere a ese momento, en realidad en el mismo domingo de la aparición, en que San Pedro, San Juan van al sepulcro y ven, como relata el Evangelio, los lienzos dejados. Dice, llegó después Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio bien puestos los lienzos en el suelo y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque no con los demás lienzos, sino separado y doblado. Esa referencia a esa reliquia tan preciosa. La santa sábana se conserva en Turín. El lienzo que cubría la cabeza ciertamente, hay muchos estudios últimos, el que se conserva en España, en Oviedo, y era justamente símbolo de esa resurrección. Y ahí es la cita de Quasimodo, Genit Infantes, de San Pedro, en el introito, justamente está refiriéndose deponentes, depuesta toda malicia y todo engaño. De San Pedro, que les dice, lo que realmente deben dejar es el hombre viejo, esa como fuente, principio del pecado, de todos los engaños, de todos los males. Eso es lo que debe haber muerto, lo que deben dejar para vivir como hombres nuevos, con esa vida nueva de Cristo, vida de resucitados. En realidad pasaban toda la noche, era una nueva vigilia, renovando en cierta manera la de la vigilia pascual. Y en el domingo, que amanecía en San Juan de Letrán, pues todos ya habiendo así como resucitado, dejado sus vestiduras, iban a la basílica del día de hoy, que no es de las mayores, es la estación, como dice el misal, en San Pancracio. Aunque no es de las mayores, es sin embargo de las más antiguas. San Pancracio
justamente, y es lo que tiene que ver con el introito, es uno de los niños mártires, así de mayor devoción en Roma. Él nació en la diócesis de Sínada, en Frigia, huérfano, muy pequeño. Fue dejado a los cuidados de un tío suyo que lo trató como un hijo. Ambos se fueron en tiempos del comienzo del siglo IV, poquitos años antes ya de que venga la paz a la iglesia, en la persecución de Domiciano. Ellos van a Roma y la providencia quiere que la casa donde llegan a vivir pues está al lado de donde está como refugiado y un poco escondido el Papa San Marcelino. Y es en la conversación, con el contacto con este Papa que se convierte en ambos. Muere pronto el tío como padre tutor de San Pancracio, y San Pancracio también va a ser denunciado como cristiano, pero cuentan las actas que Domiciano en realidad había conocido al padre de San Pancracio, y por eso quiso tratar de rescatarlo, de convencerlo de que dejara la fe de Cristo. Tenía, no sé si lo dije, 14 años en ese momento. Trató de persuadirlo con halagos, con amenazas, y realmente la fe firmísima de San Pancracio en la respuesta, digamos, a todos los argumentos de Domiciano, pues terminó haciendo enfurecer al emperador, que lo mandó decapitar. Allí en la basílica es donde se fue enterrado, cerca de la Vía Aurelia en Roma. Allí se construyó, muy antiguo, una basílica que fue como reconstruyéndose varias veces a lo largo de todo este tiempo de la iglesia. Y allí, en San Pancracio, como ejemplo del niño que debían ser, ejemplo de la fe que vence al mundo, como dice la epístola de hoy de San Juan: todo lo que nace de Dios vence al mundo. La victoria sobre el mundo es nuestra fe. Es la fe la que venció el Imperio Romano. Es la fe la que siempre tiene esa virtud para vencer, la fe de San Pancracio. Allí están también las entradas a las catacumbas en la Basílica de San Pancracio. Otro niño más grande en edad, pero más pequeño en corazón, más pequeño al menos en ese momento en el que el Evangelio nos lo presenta. Y es Tomás. La aparición del domingo mismo de Pascua, que tiene que haber sido muy hacia la tarde, un tarde-noche, en que nuestro Señor se le aparece a los apóstoles, y entre los apóstoles no está Santo Tomás. Y cuando los demás le relatan que han visto al Señor, se le apareció a Simón, se le apareció a las mujeres, a los discípulos de Maús, a todos los apóstoles juntos, pero él no va a querer creer en el testimonio de los apóstoles. Y va a estar toda la semana, porque son 8 días, dicen el 8º día, en este domingo es cuando hay una segunda aparición de nuestro Señor a los apóstoles, y ahí sí está Santo Tomás. Y es una aparición de nuestro Señor a él especialmente, porque Santo Tomás había demostrado mucha generosidad, pero podríamos decir así como realismo. Es el realismo tomista. Primero, él, cuando nuestro Señor quiso volver a Jerusalén para resucitar a Lázaro, él sabe que lo están persiguiendo, que lo van a matar. Tratan de detenerlo a nuestro Señor, y él es el que dice: vayamos y muramos con él. Así que ciertamente debe haber dicho: vieron, les avisé, les dije que lo iban a matar. Y ahí se ha quedado cerrado, digamos así, en ese realismo del que quiere ver y tocar. Nuestro Señor se le va a aparecer, él había dicho, pues hasta que no ponga mis dedos en sus llagas. Las llagas eran tan grandes, los clavos tan gruesos, que entraba un dedo suyo. Él tenía bien claro lo que era el tamaño de esas heridas. Hasta que no ponga mi mano en su costado, abierta por la lanza del soldado romano, pues no creeré. Nuestro Señor, si le aparece, le dice: pon tus dedos en mis manos, tu mano
en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás es el niño, el que tiene los defectos del niño. El niño justamente es el que no tiene todavía razón y necesita ver, necesita tocar. Es aquel que está todavía pegado a los sentidos. Y ese niño que es Tomás es un niño que somos un poco todos, generosos, pero como sin uso de razón todavía. Y es sobre todo ese estado como de infancia, de pérdida del uso de razón en que ha caído el hombre moderno. Es en especial el hombre de hoy, el que ha vuelto a ser como un niño, como Santo Tomás. Realmente toda la como herida principal de el hombre moderno, del modernismo, ese espíritu que ha entrado en la iglesia, es una falta de fe, un querer ver. Es en cierta manera el mismo pecado de Santo Tomás, de no creer en el testimonio de los apóstoles, no querer creer en el testimonio de la iglesia. Eso es lo que ocurre aún con los cristianos en el día de hoy. Ha entrado dentro de la iglesia misma como una falta de fe, una desconfianza ante el testimonio y la fidelidad del testimonio de la iglesia, de los sucesores de los apóstoles. Ahora se quiere ver, se quiere volver a tener experiencia de nuestro Señor, poder poner de nuevo sus dedos en sus llagas, su mano en sus costados, y si no, no se quiere creer. Estamos de nuevo en este estado de infancia y tenemos que cuidarnos de él, porque el reto de nuestro Señor es fuerte con Santo Tomás, porque me has visto, Tomás, has creído, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Ese valor de la fe en la iglesia. Es verdad que nuestro Señor estuvo lleno de misericordia por el incrédulo de Santo Tomás, y como dice San Gregorio, en cierta manera nos valió más su incredulidad que la fe pronta de los demás apóstoles, porque con su incredulidad y exigiendo, digamos, todas esas pruebas de resurrección, dice San Gregorio, curó como las heridas de nuestra fe, pero que no necesitemos esos testimonios. Nuestro Señor, en cierta manera, también ha vuelto como a manifestarse al hombre de hoy en la Santa Sábana. Verdaderamente ese testimonio de la resurrección es casi donde uno puede volver a tocar las heridas de nuestro Señor, a medir la abertura de su pecho. Milagro, reliquia que ha estado todo el tiempo conservada por la Iglesia, pero que ha sido como especialmente, uno lo puede pensar, puesta para el hombre de hoy, para este hombre disminuido, para este hombre infantil, como sin uso de razón. Está lleno de misericordia nuestro Señor por estos hombres de hoy, que no dejamos de ser un poco también nosotros, hombres con tan poca fe, pero que no sea Tomás, sino San Pancracio, nuestro ejemplo de ese niño realmente que supo dar su vida frente al emperador, así como cara a cara con él, en discusión con él, de sostener así la fe de la iglesia. Hoy realmente está puesta como en crisis la fe en todo el testimonio de la iglesia, o sea, dentro de los cristianos, y es lo que ha entrado en el mismo a través del concilio, en los mismos pastores, es como una incredulidad, es el pecado, repito, de Santo Tomás en el testimonio de los que vieron y de los que han conservado esa tradición, el evangelio, la doctrina, el testimonio de nuestro Señor. Creamos en la iglesia, que no tiemble nuestra fe. Uno ve tantos males, tantos poderes contrarios a nuestro Señor como levantándose en el mundo, gobernando al mundo. Era también un poder tan grande el del Imperio Romano
y sin embargo debemos tener en cuenta que nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Es cuestión de creer en la iglesia de nuestro Señor, en su testimonio de que lo vio, de que nuestro Señor realmente triunfó sobre la muerte, y ese será el triunfo nuestro en el cual debemos aferrarnos, en el cual debemos perseverar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.